Buenas noches, soy César Berman, encargado de sala, siendo las 22 horas del día 7 de junio del año 2024. Nos encontramos en la sala de audiencias número 13 del Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, para la resolución de la audiencia inicial en su etapa de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Christopher Huerta Morales por su probable participación en el hecho que le sea con delito de abuso sexual infantil previsto por el artículo 142M, fracción segunda, en relación al 142Ñ, fracción segunda, cuarta y sexta, todos del Código Penal Presto de Jalisco, cometió un agravio de la adolescente femenina de iniciales DAPM con motivo de los hechos que se investigan en la carpeta administrativa 4116, diagonal 2020, que corresponde a la carpeta de investigación 78132, diagonal 2019. Tiene un sola voz el juez Felipe Jesús Rivera Gallegos. Gracias, encargado de sala. Buenas noches a los presentes. Como lo indica, estamos aquí para llevar a cabo la audiencia inicial en su etapa de imputación. Esto derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión. Esto derivado de la carpeta administrativa 4116, diagonal 2020, motivo por el cual se queda abierta la audiencia. Para efectos de registro, agente del Ministerio Público, ¿se puede identificar, por favor? Buenas noches, señoría. Abogada Jenny Alcinahuense, agente del Ministerio Público, adscrita a Fiscalía Estatal, con datos y formas de notificación ya registrados en la administración de la sala. Buenas noches, señoría, a todos los presentes. Abogado Oscar Daniel Pérez García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía del Estado, con datos y formas de notificación ya registrados ante la sala de este tribunal. ¿Se fue informada la víctima de ofendidos de esta audiencia? Correcto, señoría. ¿Sí fueron informados? ¿Saben si van a comparecer? Se desconoce, señoría. Gracias. En ese sentido, de acuerdo de su asistencia, se le va a designar a alguno de los ministerios públicos para efecto que también realice la función de asesor jurídico, para efecto de no dejar usted una indefensión. Le va a dar sin comparecencia. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas noches, señoría. Buenas noches a los presentes. El licenciado Gustavo Acevedo Pérez, con cédula federal 3207275, datos y formas de notificación ya registrados en la administración, como defensor del señor Christopher Huerta Morales. Buenas noches, señoría. Usted a todos los presentes, servidor licenciado Oscar Bernardo Arcinada Morales, con número de cédula 352757, con datos y formas de notificación ya previamente aportados a la administración de esta sala, como defensor particular del señor Christopher Huerta Morales. Gracias. ¿Me regala su nombre, por favor? Buenas noches, Christopher Huerta Morales. Buenas noches, señor Christopher. ¿Ya le informaron los derechos que le otorga la Constitución, como el Código Nacional? Sí. ¿Tiene duda de algún derecho que quiera que le expliquemos? No, ninguno. Gracias. Uno de esos derechos es que tenga un abogado que lo asista en el proceso. ¿Desea nombrar como sus defensores al licenciado Gustavo y al licenciado Oscar? Sí. Gracias. En ese sentido, se le reconoce dicho carácter, ya que previo a la audiencia se ha identificado con sola profesional que los acredita para ejercer el cargo. También es importante medir sus datos personales, señor Christopher, para poderlo identificar, pero tiene un derecho para que me los dé de forma privada. Consulte con sus defensores cómo quiera darme sus datos, de forma pública o de forma privada. De forma privada. Gracias. Si se van a tomar, solamente se le exhorta para que el domicilio que proporcione sea correcto, ya que si es falso o erróneo, se presume riesgo de fuga y le puede afectar eso en el proceso. Verifique bien su domicilio. Previo a darle uso a la voz al agente del Ministerio Público, le pregunto si dentro de actuaciones me pudiera informar la edad actual de la menor víctima. Sí, señoría, el día de hoy la víctima cumplió 22 años de edad. Gracias. En ese sentido, que entonces también a cargo de ustedes la asesora jurídica, al ser ya tener mayor edad y no tener una calidad específica para nombrar algún asesor de la Procuraduría de Defensa del Menor. ¿Alguna petición, Ministerio Público? Sí, su señoría, formular la imputación al ciudadano detenido. Gracias. Un segundo. Señor Christopher, el agente del Ministerio Público quiere formular la imputación. Le va a decir los motivos por los cuales usted está aquí. Es importante que les ponga atención para que los pueda entender y en conjunto con su abogado se pueda defender. Si tuviera alguna duda, puede consultar a sus abogados. Adelante, Ministerio Público. Gracias, señoría. Buenas noches, Christopher. De conformidad con los numerales 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le informo que esta Fiscalía se encuentra desarrollando una investigación en su contra y que esto es en base a los siguientes hechos. Que usted es familiar directo por línea materna de la
adolescente en su momento víctima de iniciales DAPM, en razón de que la madre de usted, la ciudadana Teresita del Niño Jesús, y la madre de la víctima, es decir, Miriam Adinora Morales Lozano, pues son hermanas. En razón de este lazo de parentesco que les une y de la dinámica familiar cercana que pues se atribuye a esta familia que es muy unida, en la Nochebuena del año 2017 usted invita a su familia a pasar pues esa festividad aquí en Guadalajara, en su casa que en aquel momento habitaba, siendo el departamento ubicado en Cima 200, en el piso 17, departamento B, en avenida Paseo Valle Real, en la colonia Valle Real, en el municipio de Zapopan, Jalisco. En razón de esta festividad es que usted acude a la ciudad de Celaya y trae a parte de la familia materna que usted había invitado, de entre ellas la adolescente víctima en aquel momento, para pasar pues esa Nochebuena, posterior a su arribo a Guadalajara y hacer las compras diversas para la cena y los preparativos. Alrededor de las 21:30 horas después de cenar, de que la abuela sirviera la cena, es decir, ya del 24 de diciembre del 2017, usted sirve unas copas de Moet para pues esta festividad y brindar por la Nochebuena, conviven, cenan y posterior a ello bajan ustedes al lobby en compañía de la adolescente víctima para recibir a un amigo que llegaba de usted y su hermana. Posterior a esto, estando en el lobby, usted le pide a su prima que lo acompañe al carro de usted a buscar alguna cosa, por lo cual ella accede ante esta pues evidente lazo afectivo y de confianza que existe, lo acompaña a su vehículo que se encuentra por un pasillo oscuro saliendo después del lobby, cercano a unos apagadores, momento en el que usted la toma del brazo, o la jala más bien de su brazo, y con sus manos empieza a tocarla en sus glúteos y posteriormente la besa en la boca a la fuerza, ejecutando así un acto erótico sexual en el cuerpo de su prima al tocarla en sus partes erógenas como son sus glúteos y realizar este beso en la boca de la víctima. Momento en el cual la víctima reacciona y le dice a usted ¿qué te pasa?, ya que es su primo, y ella se retira por ese mismo pasillo hacia el lobby, momento en el que se encuentran incluso a la hermana de usted. En ese momento la víctima ya se sentía un poco mal y mareada en virtud de haber tomado esta bebida que se le había servido en el momento del brindis o de la cena. Se siente mal y posterior a ello regresan de nueva cuenta a su departamento para continuar con esta festividad, por lo cual transcurre evidentemente ya la medianoche y siendo ya el 25 de diciembre del año 2017, alrededor posterior más bien a las 3 de la mañana o de la madrugada, la víctima le dice a su abuela que se siente mal y la abuela le dice que pues se acueste en un sillón que se encuentra ahí en el departamento, debido a que se sentía ella muy mareada y en razón de esto pues ella se queda dormida. Momento en el que después se despierta ya que siente un peso encima y es debido a que usted se colocó sobre su prima que se encontraba acostada en este sillón boca arriba, le tapa la boca y cuando ella observa, es decir, queda muy cerca la cara de usted a la de ella, le impide gritar con esta mano en su boca, ejerciendo esta presión con su cuerpo sobre ella y posterior a ello con la otra mano usted sube el vestido de la víctima, mueve el calzón de la misma y en ese momento usted penetra a la víctima con su pene en la vagina, imponiendo de esta manera una cópula vía vaginal. Situación que acontece durante aproximadamente unos 15 minutos, mientras la víctima incluso lloraba, pues no podía oponer resistencia alguna al tener el cuerpo de usted sobre el de ella. Posterior a imponer esta cópula vía vaginal, incluso lanza una amenaza a la víctima de que no diga nada, pues usted tiene amigos en el cártel Jalisco, por lo cual no deberá decir nada si no quiere que le pase algo a ella o a sus padres. Estos hechos incluso
vuelve usted a realizar algunas amenazas y diversos tocamientos. Sin embargo, esos son hechos materia de diversa carpeta de investigación. Estos hechos es que logran adecuarse a los delitos de abuso sexual infantil agravado, previsto el primero de ellos por el numeral 142L en su fracción segunda, al haber usted ejecutado un acto erótico sexual en el cuerpo de esta persona adolescente de 15 años de edad en aquel momento. Corrijo, señoría, es el 142L en su fracción primera debido a la edad de la víctima, así como el diverso contemplado en el numeral 142M en su fracción segunda, al haber realizado o impuesto esta cópula vía vaginal a su prima sin el consentimiento de ella, en razón de haberse aprovechado evidentemente de este lazo consanguíneo que les une al ser parientes consanguíneos directos, estos lazos afectivos que se habían generado a lo largo de esta convivencia como familia y que pues se le había generado un lazo afectivo en razón de siempre verlo y quererlo como su primo, así como de la violencia física que en ese momento ejerció, es decir, usted al ser varón y al haberla jalado inicialmente en el pasillo para ejecutar el acto erótico sexual, así como la violencia que ejerció al tapar la boca de su prima y utilizar su propia economía corporal para que ella no pudiera resistir este hecho, así como la violencia psicológica que ejerció al lanzar estas amenazas a su prima para perpetrar esta cópula vía vaginal. Por lo cual, la clasificación jurídica es artículo 142L en su fracción primera, 142M en su fracción segunda, ambos agravados por el numeral 142Ñ en sus fracciones 2, 4 y 6. Quienes son sus principales acusadores hasta el momento es Francisco Javier Pacheco Estrada, quien es el padre de la víctima, la propia víctima de iniciales de APM, así como una testigo menor de edad de iniciales SHG, la ciudadana Ischel Shanat Cabeza de Vaca Morales, testigo presencial de estos hechos, Miriam Adinora Morales Lozano, quien es progenitora de la víctima y tía de usted, María Elena Salas Estrada, perito médico que realiza el dictamen ginecológico a la víctima, Damiana Sánchez Becerra, quien es la perito que realiza un dictamen psicológico a la víctima, María Alicia Lozano Alcalá, abuela y testigo de estos hechos, y Marta Leticia Fajardo Gómez, quien es policía investigador y realiza diversos actos tendientes al esclarecimiento de estos hechos. Asimismo, le informo que dentro de esta clasificación jurídica, el delito que se le atribuye es a título doloso, toda vez que usted, conociendo la ilicitud de estos actos, quiso y aceptó que se produjera de manera total un resultado, que cada uno de estos delitos es considerado como de acción instantánea, es decir, sus efectos se agotaron en aquellos precisos momentos que usted los cometió, y que se le considera como autor material directo en virtud de haber desplegado estos hechos por usted mismo, sin que hasta el momento se haya demostrado alguna eximiente de responsabilidad en su favor. Todo lo anterior de conformidad con los numerales 14, fracción primera, 15, 19, fracción segunda y 22 del Código Penal para el Estado de Jalisco. Es cuanto. ¿Alguna aclaración o precisión, defensa? Un segundo, señor. Sí. Por el momento ninguna, señor. Gracias, señor. Christopher, como acaba de escuchar, la gente del Ministerio Público ya dijo qué hechos se le atribuyen y cuál es su participación. También mencionó la clasificación jurídica preliminar y el nombre de los acusadores. Usted tiene derecho a declarar para efecto de que se pueda defender, pero todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si usted guarda silencio no le causa perjuicio.
Consulte con sus abogados qué es lo que mejor conviene para la defensa si desea declarar o reservarse este derecho. Por el momento no es mi deseo declarar. Gracias. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Sí, señoría, solicita la vinculación a proceso del imputado. Gracias. Prevé ello, nomás me puede repetir la clasificación jurídica de la imputación, por favor. Sí, señoría, es el numeral 142L, fracción primera, siendo referente al primero de los eventos, así como el diverso 142M, fracción segunda, ambos en relación al 142Ñ, fracciones segunda, cuarta y sexta del Código Penal del Estado de Jalisco. Gracias. Adelante con la vinculación. Gracias, señoría. Solicitarle vincular proceso al ciudadano Christopher Huerta Morales, quien con voluntad y conciencia ejecutara de manera probable y por sí mismo este hecho con apariencia de delito, el cual corresponde al abuso sexual infantil agravado previsto en el numeral 142L, fracción primera, así como el diverso 142M, fracción segunda del Código Penal del Estado de Jalisco, mismos que refieren a su literalidad. El primero de ellos, el numeral 142L, en su fracción primera, a quien ejecuten una persona entre mayor de 12 y menos de 18 años de edad un acto erótico sexual sin llegar a la cópula, así como el diverso 142M, fracción segunda, que el activo ejecute una cópula total vía vaginal sobre una persona entre 15 y menor de 18 años de edad y este acto se realice sin su consentimiento. De ahí entonces, su señoría, y para establecer en primer término la minoría de edad de la víctima de APM, se logra establecer con su acta de nacimiento, en donde se logra establecer que ella nació el día 7 de junio del año 2002, por lo que al momento de estos hechos contaba con tan solo 15 años de edad. De ahí que también se logra desprender de esta acta de nacimiento que sus progenitores son Francisco Javier Pacheco Estrada y la ciudadana Miriam Adinora Morales Lozano, siendo el acta número 1520 en donde se desprende esta minoría de edad de la víctima. Aunado a ello, que también se logra desprender de la propia constitución física y de lesiones que se cuenta, en donde los elementos de la policía investigadora el día 4 de diciembre del año 2019, al momento de valorar a la víctima de APM, se logra destacar que la misma aún era una adolescente de tan solo 17 años de edad al momento de ser valorada por dichos elementos policíacos. Ahora bien, su señoría, para establecer lo que son estos verbos rectores, el primero de ellos, esta cópula sin el consentimiento de la víctima, así como el propio acto erótico sexual que ha quedado establecido en la formulación de imputación. Dicho lo anterior, su señoría, y para establecer estos hechos con apariencia de delito, se cuenta con la declaración preponderante de la víctima de APM de fecha 22 de agosto del año 2019, misma que fue recabada bajo el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. De ahí entonces, su señoría, que la víctima hace referencia a que Christopher Huerta Morales es su primo y que fue el día 24 de diciembre del año 2017 que acude a esta ciudad de Guadalajara a pasar la Navidad, y esto como consecuencia de que ellos son de Celaya y que realizó este acompañamiento su hermano de iniciales JPM, así como su abuelita Alicia Lozano Alcalá, y esto derivado a que su mamá se fue a pasar la Navidad en los Estados Unidos, y motivo por el cual ella asistió con su primo Christopher en su departamento que se encuentra ubicado en la calle Cima con el número 200 en el piso 17 en el municipio de Zapopan, Jalisco. Nos comienza a relatar la víctima que aproximadamente ellos llegaron ese día 24 de diciembre a las 18 horas, llegan a dicho departamento, posteriormente se van al Walmart a hacer las compras de Navidad, regresan aproximadamente a las 20 horas, se arreglan y es cuando el ahora imputado
y su progenitor acudieron a comprar unas bebidas de marca Moet, siendo estas para hacer un brindis aproximadamente antes de las 21 horas, en donde empiezan la cena, el festejo familiar. Nos relata la víctima muy clara y precisa y nos refiere que Christopher comenzó a preparar las bebidas y que ésta se las llevó a la cocina, situación que no se le hizo normal a la víctima porque tanto ella como otra de sus primas que también acudió a Guadalajara, siendo su prima de nombre Ixel Cabeza de Vaca, nos hace referencia a que ellas le pidieron también poder apoyar para servir las bebidas, pero Christopher estuvo muy insistente él en siempre servirlas, mencionando incluso que como ellas no sabían, pues él se haría cargo de todo eso. Nos hace referencia a la víctima que ella notó que a la víctima le sirvió la copa más llena y que después de un momento que se la tomó se sintió mareada, derivado a esta situación que considera la víctima que Christopher le puso algo en su bebida. Aunado a ello, nos hace referencia que posteriormente a las 21 horas con 30 minutos aproximadamente comenzaron a convivir, todos los primos se bajaron al lobby y nos hace referencia que estaban las hermanas del ahora imputado, Fernanda Huerta, Jennifer Huerta, Ixel Cabeza de Vaca también estaba en este lobby, y Christopher precisamente en ese momento le pide a la víctima que la acompañara a su vehículo automotor, estando este en el estacionamiento. La víctima acepta, bajan por el interior de este mismo domicilio, se van por un caminito oscuro, y es ahí que nos hace referencia a la víctima en este señalamiento inequívoco que el ahora imputado la voltea a la víctima, la agarra de sus manos, la jala de sus brazos, y que esto lo hizo frente al lobby, y que es en ese momento que le toma con sus manos las nalgas a la víctima, besándola de su boca a la fuerza. Situación que incomodó a la víctima y que incluso ella le hace la referencia que qué le pasa, estaba muy molesta, y es en ese momento que se encuentran a la hermana de Christopher, la ciudadana Fernanda Huerta, en donde ella hace referencia, ella le dice que es su prima, razón por la cual la víctima nos establece que no sabe si alcanzó a ver cuando la besó y la tocó a la víctima, pero sí notó algo porque hizo esta referencia de manera directa a Fernanda Huerta. Incluso su señoría, ella, para calmar y tranquilizar a la víctima, lleva a la víctima donde estaban todos los primos y le pide que comience a dar como una plática, que comience a decir algunas palabras, y la víctima, estando muy molesta, hace estas manifestaciones en donde se sentía mareada, y posteriormente, después de un rato que estaban en esta convivencia, la víctima decide irse ya a dormir, derivado a que se sentía mal, derivado a estos mareos por las bebidas que el ahora imputado le había otorgado. Nos hace referencia a la víctima que ella, que su abuelita le dijo que se acostara allá en el sillón, y que esto ya pasaban o transcurrían después de las 3 de la mañana, cuando ella se encontraba acostada en ese sillón mismo que se encuentra a la entrada de dicho departamento, en donde la víctima se sentía mareada y empieza a sentir la víctima, se empieza a sentir horrible de su pecho, como que se estaba asfixiando, abre sus ojos y en ese momento ve a Christopher que estaba encima de la víctima, ella estaba boca arriba, la víctima quería gritar, pero no podía. El ahora imputado con una de sus manos tapa su boca y con la otra le comienza a subir su vestido a la altura de su cintura, vestido de color rojo que llevaba puesto ese día de los hechos que hoy nos ocupan, y hace referencia que con su mano hace un lado su calzón, y es ahí que le introduce su pene en su vagina a la víctima, y que esta acción la realizó sin su consentimiento, derivado su señoría que la víctima intentaba forcejear con él, pero se encontraba paralizada derivado a esta situación, y la víctima estaba llore y llore, se movía, intentaba zafarse, pero no lograba, derivado pues evidentemente a esta diferencia de fuerzas que existe entre la víctima y el ahora imputado, durando aproximadamente 15 minutos. Refiere la víctima muy clara y precisa en que ella pensó que habían sido horas, derivado a este acto realizado sin su consentimiento. Hace referencia a que ya todos estaban dormidos en este domicilio, y que posteriormente el ahora imputado se quita de la víctima y se va corriendo a su cuarto, y es que ella se tapa con una cobija en color azul que estaba ahí, y ya nos comienza a relatar que al día siguiente, aproximadamente a las 12 del día,
familia. Ella lo único que quería era regresarse a su estado de Celaya, o al municipio de Celaya, y fue ahí que nos comienza a relatar que ella se sentía mal. Incluso nos refiere que el ahora imputado le pidió que fueran a comprar de desayunar unas quesadillas. Ella ya no quiso ir con el ahora imputado solas, incluso le pidió a su hermano de iniciales JPM que los acompañara, porque lo que menos quería era estar con el ahora imputado. Hace referencia a la víctima que después de este hecho con apariencia de delito, el ahora imputado la amenazó en reiteradas ocasiones, diciéndole que él era una persona poderosa, que con zonas del cártel, que era una persona que le podía hacer mucho daño tanto a ella como a su familia, y evidentemente logró que la víctima se sintiera amenazada, atendiendo a estas amenazas directas realizadas por el ahora imputado. Nos comienza a establecer que fue hasta en el mes de enero del año 2018 cuando le platica a sus amigas María Maldonado Pescador y Sofía Hernández Galván, en donde les hace referencia que no quería hablar con sus papás porque le daba vergüenza, porque a final de cuentas eran familia y tenía mucha pena y mucho miedo de lo que el ahora imputado le pudiera hacer posteriormente, y que incluso su señoría no fue la única acción que realizó el ahora imputado, pues nuevamente en diciembre del año 2018 volvió a ejecutar actos cometidos en agravio de la víctima, tal y como se le reseñó en otro estado, en otro municipio, pero nuevamente en contra de esta víctima directa, la cual en reiteradas ocasiones fue abusada sexualmente y principalmente amenazada por parte del ahora imputado, y por esa situación es que ella no se atrevió a denunciar, derivado a esa vergüenza y ese miedo que le tenía al propio imputado. Incluso su señoría nos hace referencia a la víctima que, pese a todo esto que ha sufrido la víctima, ella ha tratado de realizar su vida normal, ha tratado de establecer diversa relación con otras personas, y que incluso tiene un novio de nombre, o tenía un exnovio de nombre, Elaine Canelo Ramírez, su señoría, en donde este tiene conocimiento también de estos hechos, derivado a que cachó varias conversaciones entre el ahora imputado y la víctima, pero esas conversaciones eran puras amenazas que realizaba el ahora imputado de manera directa a la víctima, y tuvieron como consecuencia que quebraran o fracturaran la relación de la víctima y dicho ciudadano de nombre Elaine, con quien nos hace referencia a la víctima que tuvo en diversas ocasiones desde el mes de febrero del año 2019 relaciones sexuales. Por lo tanto, esta adolescente es un adolescente con una actividad sexual activa, y esto se lo traigo a colación, su señoría, porque la víctima, derivado al dictamen ginecológico que también se encuentra como dato de prueba, el mismo nos logra establecer este dictamen bajo el número de oficio IJCF/002334/2019, mismo que se realizó por la perito en la materia María Elena Salas Estrada, en donde a través de un material, un método deductivo, principalmente con una entrevista a puño y letra que relata a la víctima, ella nos establece que fue el día 25 de diciembre del año 2017 que se tomó una copa con su primo. Persiste la incriminación, en donde hace referencia a que el ahora imputado ejecutó esta cópula vía vaginal sin su consentimiento, además de realizar estos actos eróticos sexuales. Es muy consistente y muy persistente la víctima en señalar al ahora imputado de manera inequívoca en estos hechos que hoy nos ocupan, y que posteriormente su señoría, en esa exploración genital que se le realiza de manera directa, se logra observar que la víctima presenta un himen coroliforme elástico que, por la múltiple cantidad de fibras elásticas que contiene, permite la distensión sin que dicha membrana pueda romperse. Derivado a eso, su señoría, es que en ese apartado de conclusiones, la adolescente ya adulto DAPM no se encuentra desflorada, ya que presenta un himen de tipo elástico, su señoría, y que esto se logra dar corroboración derivado a que pues es una persona que tiene una vida sexual activa. Más sin embargo, esto no quiere decir que el hecho que hoy nos ocupa no haya ocurrido, y se lo hago referencia porque evidente va a ser que sea un motivo de excepción o de justificación de la defensa que el himen elástico sea una situación de donde no aconteció el hecho que hoy nos ocupa. Más sin embargo,
embargo ha quedado demostrado que la víctima continúa teniendo esta actividad y su himen sigue siendo elástico, y no por eso no ocurrió este hecho que hoy nos ocupan, derivado a que existe la persistencia y la incriminación en las propias palabras de la víctima, y la propia perito nos logra justificar el por qué la víctima no se encuentra desflorada o no precisamente tiene que encontrarse desflorada por el hecho que hoy nos ocupa. Por lo tanto, este dictamen ginecológico sí puede corroborarse o sí puede tener esa relación directa con los hechos que hoy nos ocupan. Aunado a ello, su señoría, que se cuenta también dentro de esta investigación con las propias declaraciones y la denuncia principal por parte del progenitor de la víctima, el ciudadano Francisco Javier Pacheco Estrada, esta de fecha 29 de julio del año 2019. De ahí entonces que se logra dar esa corroboración directa también con la propia declaración de la víctima de APM, porque de APM el día 24 de junio del 2019 le platica a su padre todo lo que le había pasado, y esto como consecuencia de que el ahora imputado continuaba con esas amenazas y continuaba realizando estas conductas antisociales sobre la víctima. Ella ya no soportó y prefirió platicarle a su padre, derivado a que tenía estos cambios de comportamiento, y fue aproximadamente a las 14 horas cuando el padre de la víctima recoge a la niña. Al verla, la nota que estaba un poco triste, que estaba callada, que estaba distraída, incluso iba en camino en la carretera de Celaya, iba distraída, ansiosa durante todo el camino. Iba también el diverso hijo del dicho ciudadano, Javier Pacheco Morales, y el dicho ciudadano Francisco pensó que era por el proceso de divorcio de su madre de la víctima, Miriam Adinora, y de Francisco Javier, mas sin embargo ya llegando a Celaya van a cenar unos tacos. Sigue la víctima muy callada, muy temerosa, y más noche ya estando en el interior de su domicilio, su señoría, es cuando la víctima explota, detona, y es cuando le comienza a referir que le tenía que contar algo muy importante, y que esto ocurrió en el mes de diciembre, siendo el día 25 del año 2017, cuando el ahora imputado, el ciudadano Christopher Huerta Morales, había violado a la víctima en su departamento en el municipio de Zapopan, Jalisco, y que esto fue como consecuencia de que acudieron a esa reunión familiar a esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, su señoría, posicionando también Francisco Javier Pacheco Estrada al ahora imputado, pues él tuvo conocimiento que su hija y su diverso hijo JMP habían asistido a esta fiesta de Navidad o de Nochebuena, derivado a que la madre de la víctima, la ciudadana Miriam Adinora, no se encontraba en el país y se encontraba en el país de los Estados Unidos de América, y esto como consecuencia de que tiene una relación directa con la madre de la ahora imputada, la ciudadana Teresita de apellidos Morales Lozano, quien es la madre del ahora imputado. Corroborado a ello, su señoría, también se logra dar esa concatenación de datos de prueba con la propia declaración de la amiga de la víctima de iniciales SHG. Esta declaración recabada el día 24 de junio del año 2019 ante esta representación social también se recabó bajo un protocolo, toda vez que la testigo era adolescente al momento de ser entrevistada por el equipo multidisciplinario, en donde ella nos hace referencia de manera directa que es la amiga de la víctima, tiene conocimiento de estos hechos a través de la referencia directa que le hace la víctima de APM, mas sin embargo también posiciona que la víctima se encontraba en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de diciembre del año 2017, y que incluso posteriormente a que regresó la víctima de este viaje de Guadalajara a Jalisco, pues tuvo conocimiento de este hecho en enero del 2018. ¿Por qué? Porque la veían muy callada, muy tímida, muy ansiosa, y esta dicha entrevistada tiene conocimiento que la víctima era una niña muy alegre, muy amiguera, y más sin embargo a raíz del abuso sexual inferido por el ahora imputado, pues es que la víctima tuvo estos cambios en su comportamiento derivado a los hechos que hoy nos ocupan. También su señoría se cuenta dentro de esta investigación la propia declaración de Ixchel Xanat Cabeza de Vaca Morales, esta recabada el día 6 de septiembre
del año 2019 ante esta representación social, y que la prevalencia de este documento pues se realizó derivado a que esta entrevista o esta declaración la realizó un agente del Ministerio Público, quien bajo ese escrutinio judicial pues tiene esa certeza de que es dicha ciudadana quien realizó dicha comparecencia, en donde nos establece que el día 24 de diciembre del año 2017 acude también a esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, junto a su prima de iniciales DAPM de 15 años de edad. En ese momento, su señoría, también acuden sus primas Fernanda Huerta, su abuelita Alicia Lozano, quien es abuela también de la víctima, su primo Christopher, quien acudió por ellos a Celaya, Teresita del Niño, quien es la madre del ahora imputado, que pasaron la Navidad en ese departamento del ahora imputado, en ese fatídico domicilio de la calle Cima número 200, su señoría, que se encuentra en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ellos llegaron también a las 18 horas, comenzaron a ayudar a estos preparativos de la cena de Navidad, y aproximadamente a las 21 horas comenzó este festejo de la Nochebuena, y nos hace referencia que efectivamente también corrobora lo que dice la víctima, su señoría, que Christopher comenzó a sacar unas botellas de Moet que compró ese día. Puso las botellas en la cocina y él de manera personal comenzó a servir en las copas toda esta bebida, y no permitió que nadie más la sirviera. Y ella también notó, su señoría, que previo a que comenzaran a brindar le estaba dando más copas de vino a la hoy víctima, y que incluso posterior a esto bajan al lobby, tal y como se hizo referencia en la formulación de imputación, posterior a las 21:30 horas, en donde bajan todos los primos, Fernanda, la diversa hermana Jennifer Huerta, el hermano de la víctima, Ixel, la víctima de A, bajan al lobby, esto para brindar, para celebrar. También baja el ahora imputado, y que incluso se encontraban esperando un amigo del propio imputado, y que posteriormente, entre las 21:30 horas y las 22 horas, tanto Fernanda como la víctima de A y Christopher se desaparecieron. Tampoco Fernanda se encontraba ahí, y que esto fue después de las 21:30 horas, y que después de unos 10 minutos, su señoría, entran Fernanda, de A y el ahora imputado, y que nota Ixel que DA estaba molesta cuando llegaron otra vez al lobby. Después de que suben al departamento, Ixel le comienza a preguntar a la víctima que qué le ocurría. Ella no quiso decir nada, estaba muy molesta, suben al departamento, y es cuando se comienza a sentir mal. Convence que incluso ella no logró notar que le reclamaba al ahora imputado, y es cuando la abuela de la víctima, la ciudadana Alicia, acuesta en el sillón junto con todo y con su vestido de la víctima, a la víctima de A para que se durmiera en dicho sillón, y que esto fue pues ya después de las 12 de la noche de ese 25 de diciembre, ya fue en la madrugada, que fue donde la víctima se durmió sola, de iniciales de A. Posterior a ello, su señoría, nos relata Ixel que aproximadamente a las 3 de la mañana ella se despierta y se nota y observa y ve que Christopher se encontraba en el sillón junto a la víctima de A, que incluso hace referencia a que a Christopher se le veían las nalgas, manifestación directa que hace la entrevistada, que tenía su pantalón abajo, quedándose ella paralizada, y que posteriormente se metió a su cuarto y cerró la puerta, y que esto fue a las 3 de la mañana posteriormente, aproximadamente, y que el día siguiente comenzó a notar rara a la víctima de iniciales de A, que la notó incómoda, y que ella fue muy persistente en que se regresaran a Celaya ese mismo día, 25 de diciembre de ese año 2017. Testigo presencial de estos hechos, pues toda vez que se logra corroborar de manera directa, inequívoco, estos dos hechos que hoy nos ocupan, su señoría, pues ella nota de manera directa que tanto la hermana del ahora imputado, el ahora imputado, y la adolescente de A en ese momento no estaban en este lugar de los hechos en donde el ahora imputado ejecutó previamente este acto erótico sexual, y nota cómo el ahora imputado estaba ejecutando en ese momento esa cópula vía vaginal sobre la víctima. Pues qué mayor claridad que el ahora imputado se encontraba con sus pantalones y sus calzones abajo, tal y como lo refiere la testigo de estos hechos, señoría. Por lo tanto, se logra dar esa certeza y esa corroboración de este dato de prueba, y que también se logra concatenar de manera directa
con la declaración de Miriam Adinora Morales Lozano, esta de fecha 6 de septiembre del año 2019. Ella es la progenitora de la víctima y nos hace referencia a su señoría ante esta representación social que el día 21 de noviembre del año 2017 ella se fue a Estados Unidos de América. De APM y JPM, quienes son sus hijos, se quedaron en casa de su papá Francisco Javier. Ellos se encontraban en Celaya, pero su mamá María Elisa Lozano Alcalá les hizo mención que los quería traer a Guadalajara, Jalisco, para pasar la Navidad, esto en el domicilio del ahora imputado de Christopher. Hace referencia que incluso la ciudadana Miriam Adinora habla con Teresa de Jesús Morales Lozano, quien es la madre del ahora imputado, para ver si había oportunidad de que sus hijos también fueran invitados a esta fiesta de Navidad. Manifiesta Teresa de Jesús que efectivamente que sí estaban invitados, que incluso Christopher iría por ellos a Celaya, por todos, por su mamá Alicia, por sus hijos, por su sobrina Ixel, por sus hermanas Fernanda y Jennifer, y que esta reunión iba a ser en el departamento, en la cima número 200, en el departamento 17, en el municipio de Zapopan, Jalisco, y que esto ocurrió ese día 24 de diciembre. Nos corrobora también que aproximadamente sus hijos llegaron a las 18 horas a este domicilio, que comenzaron esta reunión, todas estas situaciones de arreglar, de previamente acomodar, y después de la cena, pues ella tuvo contacto incluso con sus hijos, manifestándoles también incluso la ciudadana María Alicia Lozano Alcalá, quien es la madre de la ofendida, de la madre de la víctima, que ya se encontraban ahí en Guadalajara, se estaban acomodando, se quedarían a dormir y al día siguiente se encontrarían o se regresarían a Celaya. Ahí nos hace referencia a dicha ciudadana, que después de 2 días ella le marca a Teresita, a la mamá del ahora imputado, para ver cómo se la habían pasado. Referencia que la víctima de A se la pasó muy bien, JPM también se la pasó muy bien, pero que estuvieron todos ahí en su domicilio de su hijo Christopher, posicionándolos al ahora imputado y a toda la familia, y en especial a la víctima directa de estos hechos. Ya posteriormente su señoría, cuando dicha ciudadana regresa a este estado de Jalisco o al estado de Celaya, nos hace referencia que efectivamente pues su hija había o tenía cambios de comportamientos. Ella regresó en mayo del 2018, regresa de Estados Unidos. DA se encontraba muy aislada, se le hizo raro que dejó de hacer porte, siempre estaba encerrada, lloraba, dejó de comer, se la pasaba muy triste, y como consecuencia también, pues efectivamente como son familia, Christopher en reiteradas ocasiones acudió al estado de Guanajuato o acudía a Celaya, y que ella notaba que entre la víctima y el ahora imputado ya no se hablaban para nada. Incluso la víctima evitaba al ahora imputado, y que nuevamente en la Navidad del año 2018 que acude Christopher a Celaya, pues la víctima tenía mucho miedo, y que pasaron diversas situaciones en donde dicha ciudadana notó o tenía ese presentimiento de que el ahora imputado había realizado algo malo en contra de su hija, pues principalmente notó todos esos cambios en el comportamiento de esta víctima de tan solo 15 años de edad. Teniendo conocimiento de estos hechos hasta el día 24 de junio del año 2019, derivado a la referencia directa que le hizo el papá de la víctima, el ciudadano Francisco Javier, cuando le refiere que su hija había sido violada por el ahora imputado, y que tuvieron una plática, tanto la víctima incluso con su sobrina Ixel, que comenzaron a platicar, que ella fue una testigo presencial de estos hechos que hoy nos ocupan, y que ahora entiende el por qué su hija se encontraba en ese estado de tristeza, de soledad, incluso que constantemente pues se la pasaba llorando, ahora entendiendo, derivado de los hechos que hoy nos ocupan. Nos logra establecer esa consecuencia directa del acto realizado por parte del ahora imputado, y es una testigo de referencia, pues es su progenitora de la víctima, ella vive con la víctima, y ella también tuvo conocimiento de estos hechos con apariencia de delito, incluso posiciona al ahora imputado en el lugar de los hechos que hoy nos ocupan. Todo esto, su señoría, corroborado con las propias actas de nacimiento de la ciudadana Teresita del Niño Jesús Morales Lozano y de la propia Miriam Adinora Morales Lozano, en donde se logra desprender
que sus progenitores son Juan Manuel Morales Cermeño y Alicia Lozano Alcalá. Derivado a ello se logra dar esa corroboración de este lazo consanguíneo que existe entre la víctima y el ahora imputado, atendiendo a ese numeral 142 en su fracción segunda, que más adelante se desarrollará. Mas sin embargo, de este arsenal probatorio de datos de prueba se logran establecer estas actas de nacimiento que se encuentran integradas ya en esta carpeta de investigación. Aunado a ello, que de todo lo anterior, su señoría, que se ha establecido, se logra desprender esa afectación directa que tiene la víctima a consecuencia de todos los hechos que hoy nos ocupan, y esto derivado del dictamen psicológico bajo el número de oficio IJCF/013-087/2019. Este dictamen realizado, su señoría, por la perito en psicología Damiana Sánchez Becerra el día 28 de septiembre del año 2019, en donde de todas las pruebas psicológicas recabadas de manera directa a la víctima, pues logra establecerse esta afectación en su estado psicológico y emocional, compatible con sintomatología característica en niñas, niños y adolescentes que han sufrido alguna agresión de carácter sexual, recomendándose reciba una atención por parte de un especialista como proceso de readaptación y reelaboración durante por lo menos año y medio, esto siendo una sesión por cada semana por un costo de 500 pesos cada sesión, y siendo un promedio de 78 sesiones y un total de 39,000 pesos. Y lo que aquí interesa y lo más importante de este dictamen psicológico, su señoría, además de las pruebas realizadas de manera directa a la víctima, es esa entrevista a puño y letra que refiere la adolescente víctima al momento de ser valorada por la perita en psicología, en donde nuevamente establece las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ejecutó o que sufrió a consecuencia de los hechos que hoy nos ocupan, en donde logra establecer nuevamente en principal este acto erótico sexual realizado momentos antes del día 25 de diciembre, que aún era el 24, y esta cópula vía vaginal sin su consentimiento, ya realizada el día 25 de diciembre del año 2017. Acto erótico sexual que se realizó, como ya se refirió en la formulación de imputación, el 24 de diciembre del año 2017, y la víctima lo plasma a puño y letra en esta entrevista, en donde persiste nuevamente esa incriminación sobre el ahora imputado, y pues se logra desprender también en todos esos antecedentes o en todas esas pruebas psicológicas, en la descripción de conductas, actitudes, como la víctima tiene ese temor o tiene ese miedo de que Christopher le vuelva a hacer algo, y de que tiene miedo de que le vuelva a realizar algo, se siente triste, se siente frustrada de que el ahora imputado haya abusado de él, sí, aunado a que es su primo, y que incluso ella se siente frustrada de todo lo que le ha realizado, porque no fue nada más en una ocasión, su señoría, han sido en reiteradas ocasiones estos actos que el ahora imputado ha ejecutado sobre la víctima, y qué mejor que dar esa corroboración directa de estos datos de prueba con la propia entrevista, su señoría, del ciudadano y padre de esta adolescente víctima, el ciudadano Francisco Javier Pacheco Estrada, en donde nos hace referencia en el mes de diciembre del año 2019, esto integrando a esta carpeta también de investigación un par de fotografías en donde se logra establecer este hecho del día 24 y 25 de diciembre del año 2017. Esto integrándolo bajo una inspección de objetos, así como ese aseguramiento y esa cadena de custodia, en donde se logra estampar o de establecer dos fotografías a tamaño postal a color, donde se aprecia el rostro del ahora imputado, así como de la víctima y de todos los integrantes que se han referido a lo largo del desarrollo de esta audiencia, como de las hermanas del ahora imputado, la famosa abuelita Alicia, quien se encontraba en esta reunión y en este lugar de los hechos, y principalmente los actores principales de esta historia, que son el ahora imputado Christopher, quien se establece en estas fotografías, y la víctima, quien efectivamente lleva ese vestido en color rojo con el cual el ahora imputado ejecutó este acto erótico sexual,
sexual y esta cópula vía vaginal sin su consentimiento, y que esto se encuentra en esta carpeta de investigación, además también de esa inspección croquis simple y secuencia fotográfica realizada por los elementos de la policía investigadora, en donde se logra establecer la preexistencia del lugar de los hechos, el de la calle Cima número 200 en el piso 17 en el departamento B, en la calle Paseo Valle Real, en la colonia Valle Real, en el municipio de Zapopan, Jalisco, lugar de los hechos que hoy nos ocupan y que ha quedado establecido, además con todas las entrevistas que se han referido a lo largo de la audiencia que hoy nos ocupan. Aunado a ello, su señoría, también se logra dar esa corroboración directa con la propia declaración de María Alicia Lozano Alcalá, de fecha también 4 de diciembre del año 2019, una parte importantísima en esta historia, derivado a que ella es la abuela directa de la víctima y también del ahora imputado, quien también en los términos de ley, en términos del numeral 361 del propio Código Nacional, ella es clara y refiere querer acudir o querer declarar, derivado a que tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, y ella nos establece también nuevamente como el día 24 de diciembre del año 2017 a las 12 del día, su hija Teresita del Niño Jesús Morales Lozano, madre del ahora imputado, junto con Christopher, fueron a Celaya por ella, por la víctima, por todos estos testigos que se han referido a lo largo de esta audiencia, su señoría, en donde se logra establecer cómo Ixel también fue a Guadalajara, Jalisco, junto con sus hijos, en donde se encontraban en el departamento de Christopher, el de la calle Cima, en donde tiene conocimiento que la víctima y el ahora imputado bajaron un brindis aproximadamente después de las 21 horas con 30 minutos, pero ella se quedó en el departamento, derivado a que a las 22 horas ella se fue a dormir, derivado a que se sentía mal. Posterior a ello, después cuando la víctima sube porque se sentía mal, ella es la persona que acuesta a la víctima en este sillón que se encontraba en el inicio o en la entrada de esta finca destinada a un departamento, y nos relata cómo es que ella acostó a la víctima, derivado a que se sentía muy mal y que esto ya fue por la madrugada y que ella se fue a dormir, pero ella posiciona al ahora imputado y a todos los testigos que integran esta historia de esta representación social, en donde pues nos hace referencia que al día siguiente se despiertan para el desayuno y que incluso ese día, ya 25 de diciembre, se regresan a Celaya, derivado a estas fiestas navideñas que pasaron en el departamento lugar de los hechos que hoy nos ocupan, de la calle Cima número 200 en el departamento número B, en la colonia Valle Real, en Zapopan, Jalisco. Es una parte medular, derivado a que es la abuela directa de la hoy víctima, así como por parte del ahora imputado, y los posiciona como con este brindis previamente que el ahora imputado les dio moet de bebida para embriagarse. Incluso hace referencia de manera directa a la abuelita, que también ella notó que Christopher se quedó sirviendo en todo momento estas bebidas y que no permitió que nadie más lo ayudara, y que a todos los familiares les dio estas bebidas, y que posterior a eso se fueron al lobby, ya que iban a ir unos amigos del ahora imputado a celebrar estas fiestas navideñas. Nos posiciona en todo momento y da esa corroboración directa con todas estas entrevistas, y principalmente al dicho de la víctima, su señoría, el cual le recae ese valor preponderante a su dicho, derivado a que es la víctima quien sufrió estas agresiones de manera directa, de manera reiterada por parte del ahora imputado. Es por lo anterior, su señoría, que se logra establecer estos hechos con apariencia de delito. El primero de ellos, el acto erótico sexual, y el segundo, esta cópula vía vaginal sin el consentimiento de la víctima, tal y como se ha reseñado con todos y cada uno de los datos de prueba. Ahora bien, estas acciones son agravadas en términos del numeral 142 en su fracción segunda, atendiendo a que, como ya se refirió a lo largo de esta audiencia, se logra establecer ese lazo consanguíneo entre la víctima y el ahora imputado, derivado a que existe un lazo consanguíneo entre ellos, pues sus progenitoras, tanto de la víctima como del ahora imputado, son hermanas, y logra darse ese lazo consanguíneo entre la víctima y el ahora imputado. La fracción cuarta,
con las actas de nacimiento que ya se hicieron referencia tanto de la víctima como del ahora imputado, y también con las actas de nacimiento de Teresita del Niño de Jesús Morales Lozano y Miriam Adinora Morales Lozano, en donde se logran establecer que sus progenitores son Juan Manuel Morales Cermeño y Alicia Lozano Alcalá. Aunado a ello, su señoría, la fracción cuarta, atendiendo a ese lazo afectivo que existía entre la víctima y el ahora imputado, derivado a que no nada más se trata de que sean parientes consanguíneos, sino también que la víctima sintiera un cariño, sintiera un afecto con el ahora imputado y que asistiera de manera directa a esta cita o a esta invitación que le realizaron a asistir ese día 24 de diciembre del año 2017 a pasar esta fiesta dicembrina en su domicilio en el municipio de Guadalajara, Jalisco, y fue como el ahora imputado se valió de este lazo afectivo que desplegó en la víctima para detonar esta conducta, así como la fracción sexta del numeral 142 ñ, como el ahora imputado ejerció esta violencia física sobre la víctima, toda vez que se logra establecer de la propia narrativa de la víctima, en donde hace referencia a que el ahora imputado, para ejecutar en primer término el acto erótico sexual, tomó a las víctimas con sus manos, jalándola, y poder imponerle estos tocamientos en sus nalgas y también poderla besar de su boca a la víctima, aunado a ello que en la cópula vía vaginal, pues con una de sus manos tapó la boca de la niña, infiriendo esa violencia física, además de lastimarla cuando le subía su vestido y le movía su calzón para poderle penetrar el pene a la víctima, y que esto se realizó sin consentimiento, además de ese señalamiento inequívoco que logra establecer la probabilidad de que el imputado ejecutó estos hechos con apariencia de delito de manera probable, toda vez que existen indicios que permiten suponer la materialización de este acto erótico y de esta cópula vía vaginal sin el consentimiento de un adolescente quien en ese momento tenía tan solo 15 años de edad. Valor preponderante, su señoría, al dicho de una menor de edad, la cual le recae ese valor preponderante. Además, debemos de juzgar con esa perspectiva de infancia y perspectiva de género, tomando en consideración que fue una adolescente, fue una mujer, su señoría, la que sufrió estos latrocinios, sufrió estos actos cometidos por parte de un familiar, su señoría. Es imperdonable que se realicen estas conductas a estas jóvenes que comienzan con una vida y que el ahora imputado, lastimosamente, con voluntad y conciencia, ejecutó de manera probable estos hechos que hoy nos ocupan. Por lo anterior, su señoría, solicitarle la vinculación a proceso del ciudadano César Huerta Morales. Es cuanto. ¿Alguna aclaración o precisión, defensa? En cuanto al hecho de la vinculación, no, señores, únicamente en su oportunidad ofreceremos los datos y la defensa. Gracias, señor Christopher. Como acaba de escuchar, el agente del Ministerio Público considera que tiene datos de prueba suficiente para efecto de vincularlo a proceso. Usted tiene derecho a determinar en qué momento se resuelva su situación jurídica. Esto dentro del plazo de 72 o 144 horas, es decir, un plazo de 3 a 6 meses para efecto de que puedan ofertar algún dato o medio de prueba o determinar que se resuelva en este momento. Consulte con sus abogados en qué momento quiere que se resuelva dicha situación. En este momento, su señoría. Con esta manifestación, el uso de la voz a la defensa. Adelante, defensor. Gracias, señor. Conforme lo refieren los numerales 314 y 315 del Código Nacional, a efecto de poder ejercer la defensa material por parte de este órgano y en representación de nuestro defendido, el señor Christopher Huerta Morales, solicitaría a su señoría nos permita incorporar los siguientes datos de prueba en términos del artículo 211 del Código Nacional. Último párrafo: toda vez que la investigación refiere dicho numeral, no se interrumpe. Estos datos de prueba, consistentes en 5 entrevistas, señoría. 6 entrevistas, señoría. Mismas que
ofrezco como dato de prueba, para lo cual le hago referencia a las mismas que ya fueron, se corrió traslado previo al inicio de la presente audiencia a la representación social. La primera de ellas es el dato de prueba consistente en la entrevista a la testigo Jennifer Huerta Morales. Esta persona, a la que se le realizó una entrevista por parte de esta defensa, toda vez que, si bien es cierto, nuestro representado fue conducido por medio de una orden de aprehensión, esta defensa tuvo conocimiento mediante un amparo diverso que se había tramitado al respecto y por medio del cual nos allegamos de la información necesaria para poder hacer la defensa material. La señorita Jennifer Huerta Morales, quien resulta ser hermana del aquí imputado, refirió en una entrevista en relación a los hechos que ese día del 24 y 25 de diciembre del año 2017 se encontraba junto con su familia, entre ellos el aquí imputado, así como la menor de identidad reservada, junto con su primo también Javier, la persona también que es su prima, que se llama Ishel, los hijos de esta, menores de edad, la mamá de Jennifer Huerta Morales, es decir, la señora Teresita de Jesús Morales, el papá de mamá, abuelas y el hermano del imputado, se encontraban en ese lugar para llevar a cabo la cena de fin de año, de Navidad, manifestando que tuvieron un convivio o la cena navideña y que alrededor de la 1 de la mañana, pues recuerda que esa hora se dieron al abrazo a las 12, que a la 1 salieron a prender algunas bengalas, y fue en ese momento que el aquí imputado Cristian Huerta Morales se retiró de su domicilio, que si bien es cierto el lugar o la fiesta tuvo lugar en el domicilio donde éste reside, por cuestiones de que había invitado a su familia a pasar esas festividades, fue que él se retiró junto con un amigo de nombre Omar. Se retiraron al municipio de Zapotlanejo, ya que el imputado pernoctaría con su amigo Omar por el tema del espacio, ya que solamente tenía 2 habitaciones en su casa, motivo por el cual mi representado se retiró a la 1 de la mañana y que los demás miembros de la familia, es decir, a todas las personas que ubican circunstancias de modo, lugar y tiempo la víctima de identidad reservada, se quedaron en dicho domicilio, continuando la fiesta alrededor de las 5 de la mañana, a la hora que se fueron a dormir, donde dice que ella, es decir, Jennifer Huerta Morales, durmió junto con la menor de identidad reservada y su hermano de nombre Javier, durmieron en el piso, y que su prima de nombre Ishel y su abuelita se durmieron en la cama king size, en donde se encontraba en la misma habitación de ella, y que los papás del imputado Christopher durmieron en otra habitación, ya que tenían aparte también a la visita de los abuelos paternos del aquí imputado, que al día siguiente despertaron tarde, ya que se habían desvelado, y que alrededor del mediodía regresó Christopher, el imputado, para llevarles tacos para desayunar, que desayunaron juntos, y después jugaron a los almohadazos, todos los primos, y que se quedaron platicando. Bajaron, tomaron fotos, y que al final se regresaron al municipio de Celaya, que es de donde son ellos oriundos, y se fueron Christopher, la abuelita, su abuelita Liz, su abuelita Emilia, su prima, la víctima, su primo Ishel, su primo Javier, y sus sobrinos Álvaro y Emiliano, que son los hijos de Ishel, y ya que regresaron a Celaya. Posteriormente, esta persona refiere que el día 31 de diciembre del 2018, para el cambio de año al 2019, es decir, un año después de que ocurrieron los hechos, se reunieron en casa de su tía Mercedes,
o dice tía Meche, que en esa ocasión el imputado solo cenó con ellos y que después se fue él y su primo Tali, así se llama, Tali, con su papá. Es decir, Christopher se fue después de cenar, después del abrazo a las 12 de la noche y antes de la 1 de la mañana, ya que el papá de Christopher, el imputado, se fue con su papá ya que este tiene hijos de un primer matrimonio y se había organizado para ir a cenar con ellos y su familia, por lo que decidió irse con ellos, motivo por el cual ya no estuvo con nosotros en esa fecha para la hora del baile y del festejo. Al respecto, esta información es pertinente y relevante toda vez que de esta se desprende que a la hora en que ocurrieron los supuestos hechos, es decir, a las 3 de la mañana de ese 25 de noviembre del 2017, 25 de diciembre del 2017, el ahora imputado ya no se encontraba en el lugar del hecho. Eso lo van a corroborar los demás testigos. Esta testigo también refiere que la relación entre Christopher y la víctima se fracturó por una discusión familiar producto de un pleito entre diversas personas, una de nombre Anilei Pacheco, que es hermana de la víctima, y la hermana de Jennifer, que se llama Fernanda, ya que se hizo novia y se embarazó de un chavo que era novio de su hermana Fernanda, por lo cual discutieron y la familia intervino y salieron en desacuerdo, por lo cual no volvieron a convivir desde mediados del 2019, siendo todo lo que desea manifestar esa persona a quien se le hizo saber el contenido del artículo 360 y 361 del Código Nacional y estando de acuerdo en los alcances de dicho numeral, decidió declarar en relación a los hechos. Asimismo, el dato de prueba consistente en la entrevista al testigo Rigel Aridet Mendoza Morales. Este testigo nos refiere respecto a que en el año 2018 pasó la festividad de Año Nuevo en casa de sus papás. Sus papás son Jorge Mendoza y Mercedes Morales, que a eso de las 8 p.m. llegó porque su esposo y ella, Rigel Aridet, ella es una femenina, mi esposo y yo vivíamos en ese tiempo en casa de mis papás, y a eso de las 10 comenzamos a cenar, estábamos todos presentes, mis papás, Mercedes Morales, Jorge Mendoza, mi tía Teresa, su hija Jenny Huerta, con su esposo Eduardo Castelo, y con él iba un amigo el que conoce como Panchito, que también estaba su prima Fernanda, y Christopher Huerta, mi hermano Itza Mendoza, junto con sus hijos, mi primo Neftalí, Miriam Morales con sus hijos Javier Pacheco y Dana Pacheco, así como la pareja de Miriam, su abuela Alicia Lozano, y su prima María Elena Lozano con su hijo, y así como Tato con su esposo Víctor Ramírez y yo, Rigel Mendoza, que a la 1, no recuerdo bien la hora, pero fue después de las 12, ya que justo acabamos de darnos el abrazo de Año Nuevo, me di cuenta de que Christopher ni Tali estaban, supuse que se habían ido a dormir, pero al preguntarle por los demás me comentan que se habían ido con el papá de Christopher, de nombre José Huerta, para seguir con el festejo de Año Nuevo, que al terminar de cenar comenzaron con el intercambio de regalos que duró bastante y terminaron a eso a las 2:30 am y comenzamos el festejo. La verdad súper divertido, ya que fuimos una familia muy apegada, unida, y bailamos y cantamos y amanecimos y nos dormimos eso a las 6 am, cuando aún estaba Víctor, mi esposo, Fernanda Huerta, Eduardo, Jenny, la menor, la víctima, de identidad reservada, Javi, Itza, mi mamá, mi papá, hasta donde recuerdo. Al día siguiente estuvieron llegando durante la mañana a la casa diversas personas de su familia y llegó Christopher durante el día que estuvimos recalentando y conviviendo durante todo el día, donde estuvieron los mismos mencionados, todos estuvimos alegres y no existió un conflicto. Lo relevante de ese dato de prueba, señora, que aunque refiere a hechos muy diversos de acontecidos en el año nuevo del 2018 al 2019, es que dicha testigo, Rigel Aridet Mendoza Morales, refiere que ese día, en ese lugar, que es el domicilio donde residen sus papás, a la 1 de la mañana se retiró el señor Christopher Huerta, y la víctima, dentro de los hechos referidos,
mintió y dijo que también ahí había sido víctima por parte del señor Christopher, situación que la representación social refirió que no iban a hacer, no eran materia de esta imputación, toda vez que eran hechos que ocurrieron en otro estado. Sin embargo, resalta que los testigos mencionan cómo es que se conduce la víctima, es decir, que la víctima miente en cuanto a los hechos. También está la declaración a este testigo, Víctor Ramírez Albor, quien en relación a los mismos hechos de Año Nuevo del 2018, manifiesta que se encontraban precisamente en la casa ubicada en Cerro Piñón 210, Arboledas 3, en Celaya, donde estuvo toda la familia que menciona a su esposa, incluyendo a la hermana de Christopher, Fernanda, el mismo Christopher y su hermana Jennifer, junto con su esposo y la demás familia en la que han hecho referencia los demás testigos. Que alrededor de la 1 de la mañana se retiró Christopher y que preguntó que dónde se encontraba y dijeron que se había ido junto con su papá José Huerta, ya que se iban a ir a festejar con la anterior familia del papá del señor Christopher. Resalta de igual manera que estuvieron hasta las 7 de la mañana despiertos, alrededor de las 7 de la mañana del 1 de enero del 2019, conviviendo. Durante todo ese tiempo estuvieron las personas mencionadas, la víctima de identidad reservada, pero no estuvo el señor Christopher Huerta Morales. ¿Qué es lo destacable de esta entrevista? Que resalta que la víctima miente también en relación a esos hechos del 1 de enero del 2019, en los que supuestamente alrededor de las 3 de la mañana mi representado había realizado diversos actos eróticos sexuales en contra de la menor. De igual manera está la entrevista al testigo Neftalí Emanuel Morales Rodríguez. Él mismo también manifiesta ser primo del imputado Christopher Huerta y en relación a los hechos del 31 de diciembre y el 1 de enero, que hace las 6 o 7 de la tarde, su primo pasó por él a su casa y se dirigieron rumbo a Celaya, a casa de su tía Mercedes, que tuvieron la fiesta y cenaron, y que a la 1 de la madrugada, dice, nos retiramos, mi primo Christopher Huerta y yo, y nos dirigimos a casa de mi tío José Pedro Huerta Campos, papá de Christopher, y ya que los invitó para festejar con su familia. Siguieron ellos el festejo en ese lugar, amaneciéndose, porque recuerdan que estaban despiertos hasta el amanecer. Y es en relación a esos hechos que él manifiesta que ese día, 1 de enero del 2019, él se encontraba todo el tiempo en compañía de su primo Christopher, por lo cual él no podía estar en ese lugar a las 3 de la mañana el día 1 de enero del 2019, y menos aún haber cometido esos actos eróticos sexuales, resaltando de dicho dato de prueba que corrobora que la víctima se conduce con una falta de lealtad, es decir, que miente. De igual manera está la declaración del testigo Eduardo Castelo García. En cuanto a la narración de los hechos, él refiere ser cuñado del imputado Christopher Huerta, ya que se casó con su hermana Jennifer, y que lo invitaban siempre a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo que realizaba con su familia, que en relación a los hechos del 31 de diciembre del 2018, que asistió toda la familia, entre ellos Christopher, la víctima de identidad reservada, su esposa, su suegra, algunos tíos, primos y sobrinos, y recuerda que él invitó incluso a algún amigo de nombre Francisco, que todos cenaron, realizaron un brindis y después bailaron y tomaron y siguieron disfrutando toda la noche hasta muy tarde, que se quedaron a dormir porque era tarde para regresar a la casa de su suegra, y que el festejo que recordó que a la hora del baile se encontraban los primos de Christopher, sus tíos, y que también se encontraba la víctima de identidad reservada, pasándola muy bien, y que se amanecieron. Y él recuerda que Christopher, después de darle el abrazo, cenó y se retiró alrededor de la 1 de la mañana con su suegro, el papá de Christopher, José Pedro Huerta Campos. De esta declaración o de este dato de prueba destaca
lo referido en cuanto a que la víctima miente en cuanto a circunstancias de ejecución, de lugar, de tiempo y respecto a hechos diversos que se refirió a la representación social que ocurrieron en otro lugar. Sin embargo, se puede denotar de ahí la animadversión con la que la víctima de identidad reservada se conduce respecto a nuestro representado. Ahora bien, existe esta entrevista que consideramos nosotros que es muy relevante como dato de prueba, que es la entrevista de Ixchel Sanat Cabeza de Vaca Morales, testigo que refirió la representación social, que fue testigo presencial de los hechos. Esta testigo, señoría, declaró ante esta defensa en una entrevista que le hicimos, dice, en relación a los hechos del día 24 de diciembre del 2017, quiero manifestar que la pasamos en familia y empezamos a preparar la cena aproximadamente a las 10 de la noche, porque acostumbramos todos los años cenar antes de las 12 y dar el abrazo. Y así fue. Preparamos la cena, bajamos todos a tomarnos fotos con mi prima, la víctima de identidad reservada, mi primo Javier, su hermano, mi prima Jennifer, mis hijos Alvar y Emiliano, mi tía Teresita, mi prima Fernanda, y luego nos reunimos el resto de la familia, es decir, mi abuela Alicia, a quien ella la denomina como su mamá, porque es la que la ha educado, a sus tíos y su primo Christopher, junto con su amigo Omar, para cenar, darse el abrazo, y después de las 12 estuvimos conviviendo un rato. Luego bajamos a recibir a un amigo de mi prima, Fernanda, que se llama Alfonso, y estuvimos platicando ahí por un buen rato. Y lo invitamos a subir, pues seguía el festejo. Estuvimos tomando fotos y videos y prendimos algunas bengalas, para entonces ya era alrededor de la 1 de la mañana, de ese 25 de diciembre del 2017. Recuerdo esa hora porque pasó justo una hora después de que nos habíamos dado el abrazo, cuando mi primo Christopher nos dijo que se iría a Zapotlanejo con su amigo Omar a su casa, esto por el tema del espacio, ya que todos éramos como unas 12 personas y nos acomodamos entre las dos habitaciones. Seguimos cantando y platicando toda la familia en el departamento de mi primo y nos quedamos el resto, pero continuamos con el festejo, ya que en familia nos amanecemos festejando. Pero yo me fui a dormir con mis hijos, que son gemelos, alrededor de la 1:30 AM en la recámara principal, donde ya estaba mi mamá Alicia dormida y a donde posteriormente llegaron a dormir mis primos, la víctima, su hermano Javier, y mi prima Jennifer Huerta durmió en una camita en el piso junto con la víctima y su hermano, y asimismo que su prima María Fernanda Huerta y ella durmieron con sus hijos y su mamá en una cama king size, mientras que sus tíos, es decir los papás del imputado, durmieron en otra habitación con sus abuelos paternos, que recuerda ya haber despertado el 25 de diciembre hasta las 8 AM, es decir, no despertó a las 3 de la mañana del 25 de diciembre del 2017, dice, ya que mis gemelos requerían de mi atención, siendo que durante la noche no salí del cuarto en ningún momento, sino hasta las 12:30 PM del día 25 de diciembre, ya que apenas a esa hora estaban organizando el desayuno, ya que mi primo Christopher había llegado alrededor del mediodía, ya que nos habíamos desvelado, y mi primo Christopher salió y regresó para llevarnos tacos de birria para desayunar, esto aproximadamente a la 1 PM. Desayunamos juntos y jugamos a almohadazos un rato todos los primos y nos quedamos platicando. Luego bajamos a tomarnos fotos a la alberca, junto con la víctima y mis demás primos, y al final nos regresamos a Celaya por la tarde, todos sus familiares. Aquí viene lo importante. Quiero hacer notar que no salí en ningún momento de la habitación donde pasé la noche del 24 para el 25 de diciembre del 2017 y que no me percaté de situación alguna ocurrida entre Christopher Huerta y la víctima de identidad reservada. Por último, quiero mencionar que en una ocasión mi tío Francisco Javier Pacheco y mi prima de iniciales DAP
p.m. me pidieron que fuera a la fiscalía ubicada en Ciudad Niñez, en Guadalajara, ya que el abogado que contrató mi tío Javier había sacado cita para el día 6 de septiembre por la tarde, 6 de septiembre del 2019 por la tarde, para que firmara una declaración con relación a unos hechos que ayudaban a mi prima Dana. Como yo siempre fui muy unida a ella y me lo pidió mi tío, accedí. Sin embargo, cuando llegué estuve solo unos minutos, para lo cual únicamente me dieron a firmar unos documentos donde venía mi nombre completo únicamente, pero no me dejaron leerlos y no me dieron copia. Solo me comentaron que era para ayudar a mi tío Javier y a mi prima de identidad reservada. ¿Qué es lo resaltante de ese dato de prueba, señoría? Que a esta testigo la indujeron a firmar una entrevista que no contiene la verdad de los hechos, que la verdad de los hechos se contiene aquí, y no contrario a lo que refiere la representación social, de que por ser recabada la entrevista ante la fiscalía adquiere un mayor valor. Eso es falso. El dato de prueba, conforme al artículo 380, tiene el mismo valor, su señoría. Misma entrevista, señoría, que está acompañada no solamente de su identificación, sino también viene su firma y vienen sus huellas digitales en todas las hojas, para corroborar el dicho precisamente de que ella lo que manifestó aquí es la verdad que conoce de los hechos, que en ese día 25 de diciembre del 2017 no ocurrieron los hechos que refiere la víctima de identidad reservada, y menos los que refiere esa entrevista de ella. Ahora bien, señoría, toda vez que nos encontramos en una etapa en donde también se pueden ofrecer medios de prueba, ofrezco los siguientes medios de prueba, señoría. En primer lugar, quisiéramos pasar a entrevista a el testigo Jorge Arturo Mendoza Becerra. También vamos a pasar a la testigo María de las Mercedes Morales, al señor testigo Omar Franco García, Fernanda Huerta Morales y a Teresita del Niño Jesús Morales. La pertinencia y la conducencia de estos testigos, señoría, es que son testigos que la propia víctima de identidad reservada ubica en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, y con los cuales, una vez que se realice el interrogatorio o su declaración, nos servirá para esclarecer los hechos materia de la imputación. El orden es, primero pasaríamos al testigo Jorge Arturo Mendoza Becerra, señoría. Gracias. Previo su admisión, ¿alguna manifestación, Ministerio Público? El ciudadano Jorge Arturo Mendoza, ¿quién viene siendo, señoría? Defensa. Es tío del imputado, así como de la víctima de identidad reservada, señor. Ministerio Público. Señoría, en cuanto a los testigos, para evitar actos dilatorios, consideramos que el testimonio de Jorge Arturo Mendoza no debería de admitirse. Esto, señoría, derivado a que no forma parte de esta ecuación de hechos ni de la Fiscalía ni como de la parte de la defensa, en donde en ningún momento se logra desprender que estuviera ese día de los hechos que hoy nos ocupan, el 24 de diciembre del año 2017. Por lo tanto, considera esta representación social que el mismo podría ser sobreabundante, y para llevar un orden más ágil de la audiencia, consideramos se desestime o se excluya la admisión de ese medio probatorio, su señoría. Y en cuanto al resto de los testigos, ¿alguna manifestación?
De los otros 4 medios de prueba, señoría, no, a salvo que de la resolución de su señoría, y en cuanto a los datos de prueba que pretende integrar en carpeta de investigación a defensa, únicamente en base a la entrevista proporcionada de Ixchel Sanat Cabeza de Vaca Morales, esta representación social considera que dicho dato de prueba ya obra integrado en carpeta de investigación como un dato de prueba o la referencia directa, y considera esta Fiscalía que si seguimos las reglas del juicio oral en términos del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, esa referencia debería de ser desahogada como medio de prueba atendiendo a las reglas básicas del juicio oral, y que la misma deberá adquirir un mayor prevalecer como mejor documento el dato de prueba que se realizó por la Fiscalía, y que las bases del dato o del medio de prueba sería evidenciar o efectuar alguna contradicción. Incluso el propio numeral 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en que las únicas personas que no están obligadas a comparecer a la etapa del juicio o a la etapa del proceso penal, pues marca un listado muy especial en cuanto a los servidores públicos federales, como el presidente de la República, secretarios de Estado. Todas esas personalidades son las únicas personas que no están obligadas a comparecer en los términos de ley, y que las demás, su señoría, tendrían esa obligación de declarar como testigos, y máxime aunado a ello que ya existe una declaración de la ciudadana Ixchel, pues la misma debería de comparecer a efectos de evidenciar una contradicción, un refresco de memoria de un dato de prueba que ya se encuentra integrado en carpeta de investigación. Por lo tanto, ese dato de prueba, considera la Fiscalía, no deberá de prevalecer. Esto aunado a que también su señoría, en términos del numeral 371, consideramos que todo medio de prueba tiene que contar con una referencia, tal y como lo hace o lo anuncia la defensa previamente, esto con un testimonio en donde siempre, y las reglas del juicio oral son muy claras, deberá de existir esa referencia directa para poder realizar el desahogo de dicho medio de prueba. Por lo tanto, consideramos que también deberán excluirse todas las demás medios probatorios que pretende desahogar la defensa en esta audiencia de vinculación a proceso. Es cuanto, señoría. Defensor. Gracias, señoría. Considero que lo que manifiesta la representación social en cuanto a la declaración de la testigo Ixchel Sanat Cabeza de Vaca divino improcedente, toda vez que el artículo 261 nos permite el ofrecimiento de datos de prueba. El artículo 380 nos refiere que cuando haya alguna duda, controversia de un documento, la parte que el objeto, la parte que se opone, tiene todo el derecho de realizar las pruebas pertinentes para demostrar sobre la veracidad de la misma. Ahora bien, yo hice referencia a las huellas y a la firma porque es un dato tan relevante que la propia Fiscalía puede investigar si la testigo se conduce o no con probidad, pero eso es algo que tendrá que hacer con posterioridad. Para esta etapa no estamos nosotros obligados, y no es como que un dato tenga mayor relevancia si no es lo que se desprenda de sí mismo. En cuanto a lo que refiere que debía haberse realizado conforme a las reglas del juicio, no existe en el código la obligación de que para esta etapa la defensa tenga que traer a los testigos. Se insiste, el 314 y 315 nos da la posibilidad de ofrecer cualquier medio de prueba, siempre y cuando nos sujetemos a las reglas del artículo 264, sea lícito. Entonces, mientras no sea un tema de licitud, no se puede excluir ese dato de prueba o ese medio de prueba. Y en relación a los demás testigos, como se refirió en su oportunidad, la pertinencia y la conducencia es que ellos van a hablar sobre los hechos para el esclarecimiento, que es el objeto del proceso penal, acorde al artículo 20, apartado a fracción primera. Esa es una situación en la que también el artículo 20, apartado B, fracción de la Constitución, no nos limita como defensa, menos al imputado, para ofrecer datos o medios de prueba. En esta etapa tenemos esa libertad a que se refiere al artículo 314 y 315. Bajo ese esquema,
Mientras haya licitud, conducencia y pertinencia, es factible presentar pruebas, atento a lo que dice también la contradicción de tesis 212/2016, que nos dice que la etapa de vinculación a proceso en su fase de descargo es precisamente para que la defensa incorpore datos o medios de prueba que considere pertinentes, idóneos, suficientes y que sean lícitos para acreditar su teoría del caso, por lo cual se insiste en la admisión de dichos medios de prueba, señores. Gracias. En ese sentido, son ambas argumentaciones. En primer término, en cuanto los datos de prueba enunciados por parte de la defensa, tal como lo establece el artículo 314, 315 en relación al artículo 259 y 261, medios de prueba, pues en esa interpretación solamente se anuncian, es decir, no está sucediendo una incorporación de algún tipo de documento de la propia declaración, sino está ofertando como datos de prueba estos testimonios. Contrario a los medios de prueba ofertados, que se deben deshogarse en términos del artículo 315, conforme a las reglas de la etapa de juicio oral. En ese sentido, considero que ese dato de prueba que ha sido anunciado por parte de la defensa, pues será cuestión de valoración al momento de resolver la petición de vinculación a proceso. Y respecto de los diversos testimonios, el de la voz de la razón en parte al Ministerio Público para efecto de establecer que sí son sobreabundantes, ya que se estableció o fueron ofertados por parte de la defensa un total de cinco testimonios, considerando pues que solamente serán pertinentes para efecto de acreditar su teoría del caso, el desahogo de solamente 5. Esto tenemos el artículo 346, fracción primera, inciso A, ya que se considera que tienen relación en cuanto a los presentes hechos que han sido señalados por parte de la Fiscalía, solamente se van a admitir el testimonio de 3 personas. Solicitándole a la defensa que me diga cuáles de los 5 testimonios anunciados, cuáles son los que van a declarar, por favor. Adelante. Iniciaríamos con el testimonio de Fernanda Huerta Morales. Posteriormente sería el de Teresita del Niño Jesús Morales y después de ella Omar Franco. En este sentido vamos a ver primero los testimonios, nos vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Esto para efecto de llevar a cabo el acomodo de los testigos. Entonces vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos.